Buenos días, estamos en un video nuevo de la materia de séptimo básico en la lista de reproducción de este curso para poder seguir continuando un poco la temática de la unidad 1 que se basaba desde el proceso de hominización hasta las primeras civilizaciones. Para hacer un recuento del video anterior, estuvimos mencionando las teorías que daban o que intentaban explicar el origen del ser humano entre la teoría científica con Charles Darwin y la teoría creacionista en base a una fe. Y empezamos a hablar un poco de la prehistoria y de las etapas de la prehistoria, que estaban divididas en tres. En una primera etapa, el paleolítico, una segunda etapa, el neolítico, y una tercera etapa, la edad de los metales. En el video de hoy tenemos que ver lo siguiente. Permiso. Vamos a seguir en la unidad 1, que va desde el proceso de hominización hasta las primeras civilizaciones, y lo que se va a tratar este video va a ser qué es la primera etapa de la prehistoria, el paleolítico, y las teorías del poblamiento americano. ¿Ok? Eso es lo que nos toca ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Ya vimos que la primera etapa de este concepto y este periodo que se llama prehistoria va a ser el paleolítico. Recuerden que la prehistoria va desde los primeros hallazgos de creaciones humanas o elementos que utilizaban el ser humano de esa época hasta la invención de la escritura. Entonces tenemos que en la etapa del paleolítico no tenemos escritura todavía hasta que llegue la etapa de la historia. ¿Ok? Primero, cada vez que vemos un concepto nuevo tenemos que ver el origen de la palabra. El paleolítico deriva del griego palaios, que es antiguo, y litios, que es piedra. O sea, estamos hablando que la primera etapa del paleolítico significa antigua piedra. Esto aquí hace referencia. Estos términos normalmente se acuñan un poco en el siglo XVII, cuando se establecieron los distintos periodos de la evolución histórica. O sea, lo que estuvimos hablando anteriormente de las tres etapas de la prehistoria. Ahora, gracias al trabajo de unos personajes que van a ser muy importantes, que son los arqueólogos, y el estudio de lo que se llama ahora actualmente historia, eran simplemente algunos hechos aislados y no algo mucho más concreto para denominarlo como un periodo. Ya en el siglo XVII a finales se toma conciencia un poco del espacio temporal que vivían estos primeros seres humanos, los yacimientos que empezaron a encontrar y que dieron el origen a una cierta cronología evolutiva hasta el momento que el ser humano de esa época había un poco ignorado. Entonces, llamamos al paleolítico al periodo en que los primeros humanos comienzan a utilizar piedras, huesos, fibras de ciertos materiales, llámese carne de animal, como herramientas, al principio que van a ser bastante toscas y bastante simples, quieren que estas mismas herramientas van a ir evolucionando a través del periodo del paleolítico, y también vamos a ver una diferenciación en el periodo del neolítico, que es la segunda etapa de la prehistoria. En el neolítico se van a tomar estas primeras herramientas y se van a transformar de manera más específica. Yo siempre recomiendo que, sobre todo entre la etapa del paleolítico y el neolítico, hagan un cuadro comparativo dependiendo de, por ejemplo, modos de vida, cómo se conseguía la alimentación, si es que eran nómadas o sedentarios, qué tipo de instrumento utilizaban, qué tipo de alimento utilizaban, entre otros parámetros. Pero siempre es bueno, para comprender bien esta etapa, hacer este cuadro comparativo entre el paleolítico y el neolítico. El neolítico y la revolución neolítica lo vamos a ver en el tercer video de séptimo básico, que probablemente vaya a ir la próxima semana. ¿Ok? Entonces, en esta primera etapa, las sociedades humanas subsistían en base a dos métodos de alimentación: la caza de animales y la recolección de frutos silvestres. Esta fue la única forma de subsistencia hasta por lo menos el 8000 a.C. Todo tiempo en esta época son aproximados, así que no es que sea 8000 a.C. sí o sí, sino que es un tiempo estimativo para darte un marco temporal. Este primer periodo histórico es la prehistoria, que se llama paleolítico y ha sido el más largo de la historia de la humanidad, ya que todos estos procesos no pasan de un día para otro, no son un hecho, sino que es un proceso.
que va en constante evolución a través del tiempo. Dentro de todos estos años que comprende el Paleolítico y dentro de la clasificación, identificamos a individuos u homos que utilizaron piedras, huesos y otros utensilios para mejorar distintas actividades, como la caza, el despiece, que es cuando empiezas a quitar la piel de los animales, los curtidos de las pieles, entre otras actividades. La aclaración se debe a buena parte de que los homínidos en ese periodo que poblaban el planeta no fueron capaces de utilizar herramientas mucho más modernizadas o mucho más evolucionadas, como es el caso del primer homínido, que también vamos a ver en otros videos, que es el Australopithecus, motivo por el que terminó por desaparecer y por lo tanto queda fuera de estas clasificaciones. ¿Qué es lo que pasa? El ambiente, el entorno de esa época era muy adverso. Teníamos de repente periodos de gran glaciación, teníamos periodos en donde el alimento no se encontraba, entonces se basaban en algo netamente en base a la subsistencia del día a día. Por ejemplo, si alguien ha visto la película de los Croods, la protagonista y su familia vive en la época paleolítica, que son los considerados los cavernícolas. Por lo que el personaje hombre que aparece como novio de la protagonista se podría dar a entender que está en esta revolución neolítica cambiando un poco el paradigma. Porque, por ejemplo, la protagonista no sabe aprender el fuego, no lo ha domesticado todavía, vive solamente con su familia, los vecinos de las otras cavernas ya habían muerto, los animales que se encuentran en esa época son muy grandes comparado con el tamaño de la familia de la protagonista. Y eso hace que, por ejemplo, cazar estos animales con una piedra sin modificar o con una rama de un árbol sea bastante complejo. Entonces, por lo que se ha descubierto a través de los arqueólogos, es que los animales que cazaban eran muy grandes, que la esperanza de vida o lo que tú podías aspirar a vivir era muy poco. La tasa de mortalidad infantil, de la muerte de las personas o niños o hijos, era muy alta. Y pocas personas llegaban a la edad adulta, ¿ya? Por lo que es una temática bastante compleja en ese tiempo. Como no saben ciertas estructuras o herramientas, se basan netamente en los animales grandes que existían, que eran con poca garantía de poder matarlos, por lo que normalmente también se enfoca en animales mucho más pequeños, pero obviamente no vas a comparar la carne que tú puedes obtener entre un mamut, que es gigante, y una lagartija. Obviamente la lagartija tú te puedes comer su carne en 20 minutos, media hora. En cambio la carne de mamut te ayuda a tener comida y a tener esa base alimenticia durante igual varios días. Por lo que era vivir el día a día, que no mueras en el intento, y era una existencia, como les digo, bastante peligrosa. Ya cuando pasa el tiempo y se ve que esto tiene que cambiar porque o si no, no van a perdurar, empiezan a modificarse ciertas cosas y se inicia dentro de esta época la domesticación del fuego, que eso va a ayudar a mejorar la alimentación, a, por ejemplo, utilizarlo como herramienta para espantar a criaturas que pudieran ser peligrosas en esa época, y también ayudarte un poco a sobrevivir a los cambios climáticos que se vivían en esa época. Entonces fue algo bastante complejo. La gran mayoría de toda esta información del Paleolítico se ha visto y se ha basado gracias a las pinturas rupestres. ¿Qué es una pintura rupestre? Siempre se han visto en libros de historia o ciertos canales o ciertas imágenes de, por ejemplo, el hombre que está apuntando con una flecha a un animal en una piedra y en una caverna. Esas son las pinturas rupestres, que si se dan cuenta muestran el método de alimentación, que en este caso sería la caza, muestran cómo se vivía, qué tipo de animales existían en ese periodo. Entonces eso te ha ayudado y nos ha ayudado a nosotros para comprender un poco cómo se vivía en esa época. También había una gran diferenciación entre el trabajo del hombre y la mujer. El hombre era normalmente el que se preocupaba de hacer la caza y recolección de frutos, y la mujer se preocupaba del curtido y del cuidado de los hijos, dentro de estas mismas cuevas o cavernas. La alimentación, como les dije anteriormente, se basaba netamente en los animales que pudieran cazar, si es que lograban cazar alguno, y ciertos frutos silvestres de la recolección de estos frutos.
Si se dan cuenta, si es que mi alimentación en la casa y la recolección de frutos, va a llegar un momento en donde el lugar donde yo habito ya no va a haber mucho animal y ya no va a haber mucha recolección de frutos, ya que yo no sé cómo salen los frutos, solamente los encuentro y me los como. Por lo que una de las características primordiales de este periodo es que son nómades. Si es que alguien no sabe lo que es ser nómade, la persona que es nómade va de un lugar a otro, moviéndose de un lugar a otro. Por ejemplo, yo estoy en este momento acá, como ya se me acabó el animal que estaba atacando, cazando, y ya no tengo más frutos que puedo recolectar, me voy a otro lugar siguiendo, por ejemplo, un animal o siguiendo buscando la pista de otros frutos que yo pueda consumir. Entonces vamos a ver que ciertas características primordiales de este periodo es la caza y recolección de frutos silvestres como método de alimentación. División de trabajo entre hombre y mujer. El hombre normalmente se preocupaba de la caza y la mujer se preocupaba del cuidado de los hijos que pudiera tener y el cuidado de la cueva y de ciertos cultivos, pero no hay una división específica entre estamentos sociales, nada por el estilo. Otra característica importante, como dije anteriormente, la película de los Cruz se ve que las personas que vivían en esa época solamente se reunían en base a relaciones sanguíneas, tu familia o una mini banda. ¿Por qué? Si yo no puedo asegurar la comida a mi familia, tampoco voy a asegurar la comida de 2, 3, 4, 5 familias. Mientras menos personas hayan, más alimento hay. Por lo que los grupos familiares eran bastante pequeños, no estamos hablando más de 5 o 6 personas. En esa época no se vivía en base a 10, 20, 30 personas. Era un grupo muy pequeño y muy escaso. Otra característica importante es que, como dije anteriormente, van a ser nómades. Recién van a empezar a descubrir un poco el fuego en la mitad del periodo del Paleolítico, pero no es una característica tan fundamental. Es nómade, caza-recolección y que se agrupan normalmente en familia, en relaciones sanguíneas o en pequeños bandos, pero que no van a superar un número muy grande de personas. En base a eso hay cierta duda que se plantea durante el periodo de la prehistoria, ya que es de dónde provenimos. Ya vimos en un primer video que hay ciertas teorías del origen del ser humano, pero es cómo este ser humano, pensemos que salió del simio, según Darwin, según su teoría de la evolución. ¿De dónde empezó? ¿En qué continente comenzó? Esas preguntas se comienzan a plantear. La gran mayoría o la gran conclusión podemos ver que fueron migrando desde el sur de África, lugar que es considerado como la cuna de la humanidad, y lentamente fueron poblando diversos continentes. El último en poblarse, según esta serie de teorías, va a ser América. Gracias a una serie de cambios climáticos, el aislamiento natural que tiene América, a ser un continente que está bastante apartado, por ejemplo, del continente europeo o el africano, se ve afectado dando inicio al proceso de poblamiento americano. ¿Cómo se va a hacer esto? Son varias las teorías que son elaboradas por científicos sobre este poblamiento, pero las más importantes se las voy a comentar y son 4. Una primera teoría va a ser gracias al científico Alex Hardika, que propone la teoría del origen único o teoría asiática, en la cual dice que los primeros pobladores van a llegar al continente americano desde Siberia, que es el noreste de Asia, gracias a un puente natural que unía ambos continentes en esa época. Este puente se conoce como el puente de Bering. Este puente es muy importante, ¿ya? Así que ojo con ese nombre, acuérdense por favor. Este poblamiento no fue intencionado, sino que fue un producto de ciertos procesos migratorios, o sea, de moverse de un lugar a otro, paleolítico, que realizaban los humanos en esta época, cuyo estilo de vida era la nómade. Como les dije anteriormente, esta seguidilla de movimientos de un lugar a otro, porque tengo que seguir buscando en dónde puedo encontrar mi alimento. Una segunda teoría va a ser el científico Paul Rivet, que propone la teoría del origen múltiple o teoría oceánica, según la cual, además de la ruta utilizada desde Siberia que plantea el Alex Hardika, también llegaron a otros continentes desde la Polinesia y la Melanesia,
atravesando el Océano Pacífico en primitivas canoas. Esta teoría completa la de Alejandrica. ¿Por qué? Porque dice, perfecto, estoy de acuerdo con este caballero. Sí, utilizaron el puente de Bering, por eso les dije que ese puente era bastante importante, pero además no fue el único paso que se hallaba en esa época, sino que también, y por eso tiene el nombre de teoría oceánica, van a llegar al continente americano gracias al paseo del Océano Pacífico en canoas bastante rudimentarias. No pensemos que son los barcos que tenemos actualmente, sino que es un pedazo de madera que va a cumplir la función de no hundirse y que va a mover a 3, 4, 5 personas por viaje. No pensemos en algo muy grande. ¿Ya? Esto es bastante básico y rudimentario. Una tercera teoría va a ser gracias al científico Méndez Correa, que propone la teoría de la Antártica, según el cual, obviamente piensen en el nombre, esto es netamente lógica. El poblamiento americano se produce por un movimiento migratorio, o sea, de moverse de este lugar a otro, desde el continente de la Oceanía pasando por la Antártica, y por eso se llama teoría antártica. La primera se llama teoría asiática, ¿por qué? Porque viene del noreste de Asia. La segunda teoría se llama oceánica porque supuestamente van a pasar por el Océano Pacífico. Y esta tercera teoría, que es la Antártica, dice, perfecto, van a pasar por el continente oceánico, pero a través de la Antártica. Por eso se llama así. Si se dan cuenta, los científicos en esta época como que no tienen mucha creatividad para ponerle los nombres. Y eso nos favorece a nosotros actualmente, ya que tiene el nombre, si nos aprendemos el nombre, probablemente nos acordemos, si es que entendemos la materia, de qué se trata cada teoría. Y la cuarta teoría que les voy a explicar en este momento va a ser la teoría que afirma el origen autóctono. O sea, ¿qué significa autóctono? Que nace o que pertenece al mismo territorio. Eso significa que los habitantes de América se desarrollaron en el continente americano y que no vinieron de otros lugares. O sea, pium, varita mágica, ya en el continente americano ya habían personas. No es que se vinieran de otros lugares, sino que en América ya se encontraban distintas personas. Hay ciertas personas que dicen que están de acuerdo con esta teoría autóctona, que es Florentino Aguemilio, que afirma que la región pampeana fue el lugar en que se desarrolla el ser humano y desde ahí se expandió por todo el planeta. Las tres teorías anteriores han dicho que nace desde África o distintos lugares que pasan por el puente de Bering o por el Océano Pacífico o por la Antártica hasta llegar a América. Este caballero dice todo lo contrario. Dice, no, nacieron en América, se originó en América y de ahí se trasladaron a otros lugares. Si se dan cuenta, se cambia la tortilla. Y Samuel Morton, que afirma que el ser humano evolucionó paralelamente, o sea, en el mismo tiempo, tanto en América, Asia, África y Europa. O sea, no hay movimiento migratorio que valga en esta época, sino que todo, en todos los continentes, como les digo, con esta varita mágica, aparecen en pium América, pium Asia, pium África, pium Europa al mismo tiempo. Ustedes ya, conociendo estas cuatro teorías, la asiática, oceánica, antártica y este origen autóctono, piensen o les doy como de tarea para la casa, por decirlo de alguna manera, de qué teoría ustedes están más de acuerdo. Efectivamente nacen o el origen sería africano, sería americano, América siempre estará como punto final de la evolución en general. En algún momento seremos primeros, no lo sabemos. Así que vean qué teoría les llama más la atención. Hay muchos videos explicativos de estas teorías que pueden ver a través de mapas los pasos de los continentes. Como les dije anteriormente en los otros videos, estos son videos bastante cortos y que no tengo toda la tecnología para poder hacerlos, así que todavía no puedo implementar un mapa para poder mostrárselos mientras les voy explicando. Así que todavía solamente me ven a mí. Ya espero que durante los días de la cuarentena podamos aumentar la tecnología y que me funcione el micrófono de mi computador, ya que estos videos son grabados desde el celular. Así que me perdonarán audio, luces, estamos trabajando para usted, ¿ya? Así que cualquier duda en los comentarios, en la cajita de información abajito en el video les voy a poner cuáles son los temas a tratar del video para que después los vayan buscando. Y si tienen alguna sugerencia también es bienvenida. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.